doy gracias al Señor porque ahora los veo y pues ya han crecido bastante. Me gozo de verdad con eso. Pero no vine a hablarle de mí, quiero hablarle del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar que Dios les hable? Muy bien, unos de pie y otros sentados. Póngase de pie conmigo. Póngase de pie conmigo. Venga, vamos a leer la palabra del Señor. Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2. Léalo conmigo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Léalo una vez más conmigo, por favor. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Cierra sus ojos. Padre, alabamos tu nombre. Te rogamos, Señor, que tú seas en medio de nosotros y que cada corazón esté abierto, Dios mío, para recibir tu palabra y que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Declaramos que Jesús es el Señor en este lugar. Aleluya. Amén. Siéntese, por favor. La Biblia nos habla grandemente acerca del amor de Dios por el mundo. Jonás capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, el verso 1, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate y qué, y ve a Nínive. Y ese Jonás hizo caso en lo primero, nada más. Gracias, hijo. Hizo caso en lo primero, que se levantó, pero no se levantó para irse a Nínive, se levantó para irse a la escritura, para huir de la presencia de Dios. Y se fue para el lado opuesto totalmente. Descendió a Jope, encontró un barco que tenía justamente un pasaje, y pagó su pasaje, y entonces se fue en el barco. Dice, pero el Señor había preparado una tormenta, y en el barco se comenzó a negar, se comenzó a hundir, pero Jonás estaba tranquilo porque él iba lejos de la presencia de Dios. Así que él se metió al barco por allá abajo y se acostó a dormir tranquilo. Mientras todo el mundo arriba se estaba ahogando, él estaba tranquilo abajo. Y cuando no pasó nada de lo que aquellas personas esperaban, que era que se detuviera la tormenta, entonces cada uno comenzó a clamar a su Dios y dijeron: ¿y ahora cuál más Dios clamamos? Y bajaron abajo el capitán de la nave y le dijo: ¡hey, despiértate, dormilón! ¡Despiértate! Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá misericordia de nosotros. Y Jonás se levantó, despertó, y le dijeron: bueno, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué armas portas o qué? Y él les dice: bueno, yo soy hebreo y temo a Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aquellos hombres casi se van para atrás. No es posible. ¿De ese Dios vienes huyendo? ¿Ese es el que nos está persiguiendo? ¿El que abrió el mar rojo? ¿El que mandó las 10 plagas a Egipto? ¿De ese Dios vienes huyendo? No, pues sí. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? ¿Sabe que cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, la gente que va con nosotros en el barco también sufre? ¿Me entiende? O sea, la familia sufre. Cuando nosotros estamos mal, en contra de la voluntad de Dios, la familia que va con nosotros ahí en el mismo barco también sufre. Y estos estaban sufriendo también. Y entonces le dicen: ¿qué haremos contigo? Y les dice Jonás: agárrenme y échenme al mar. Y ellos dijeron: sí, cómo no. Si estando vivo, ¿cómo nos está yendo? Ahora si te matamos, seguramente ellos pensaban cuando le dijeron: ¿qué haremos contigo? Te ofrecemos un sacrificio, te traemos unas tortas, algo que una adoración al siervo del Señor aquel. Porque aunque estaba huyendo, seguía siendo siervo de Dios. Y le sale con que: no, échenme al mar y el mar se les va a aplacar. Y no quisieron, dijeron: no, estando vivos está así el asunto. Ahora si lo matamos, ¿cómo nos irá? Y trataron de hacer regresar el mar para no echarlo, hacer regresar la nave para no echarlo al mar, y el mar se les fue embraveciendo más y más y más, y al final dijeron: de todos modos nos vamos a morir, vamos a hacer la prueba. Así que agarraron a Jonás y oraron antes: tú sabes, Señor, que no queremos matarlo, pero pues no nos queda otra, así que va para afuera. Y cuando cayó al mar, el mar se les aquietó, y se espantaron más aquellos hombres todavía.
Se espantaron más. ¿Sabe qué? Aquel profeta les había dicho la verdad. Échenme al mar y el mar se les va a aplacar. Y así sucedió. ¿Y qué pasó? Se convirtieron aquellos hombres. Jonás se fue al mar, pero aquellos se convirtieron de verdad, hicieron voto delante del Señor. Y el Señor le tenía su fiesta preparada a Jonás. Cuando cayó abajo estaba aquella ballena, o era cachalote, un pez grande nada más, estaba ahí esperándolo, que Dios lo había convocado para que viniera ahí, que a lo mejor iba ya siguiendo el barco. De alguna manera Dios le hizo y lo preparó, y cuando cae Jonás, aquel animal se lo traga, y dice Jonás en el capítulo 2, descendí hasta los cimientos de la tierra, el alga se me enredó en la cabeza, ¡ay! Ya estaba yo muerto, pero tuviste misericordia, me sacaste de la sepultura. Y el hombre clama a Dios, ora a Dios desde el vientre del pez. ¿Y qué cree? ¿Qué hizo la diferencia en Jonás? 3 días de ayuno y oración. A veces a muchos cristianos no nos gusta ayunar, ¿verdad? ¿Ayuno? Oh, ¿qué es eso, hermano? Pero ¿sabe una cosa? A veces es necesario ayunar y orar para que Dios responda, para que Dios salve las almas, para que Dios sane los enfermos, para que sea la gente liberada. Aleluya. Este hombre Dios lo metió a fuerzas en 3 días de ayuno y oración, porque ni modo que se comiera los intestinos de la ballena, ni modo que se comiera de lo que aquella ballena estaba comiendo, aquel animal pues estaba comiendo. No había forma, pero ahí estuvo orando desde ese lugar. Y muchas veces Dios nos mete a veces en lugares así para que busquemos su rostro a fuerzas. ¿Nunca le ha pasado eso? Cuando mis padres llegaron a Monterrey en la década de los 50, había un canto que dice más o menos así. Dice, aquí en mi aposento. No se ría de mí como canto. Miro las estrellas, yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. ¿Cuántos lo han oído? Lo canta Ruth Ríos. Señor Jesucristo, contempla mi alma y haz que en la calma yo pueda servirte mejor. No tengo que darte por haberme amado tanto. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Y cuando la noche extienda su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré. Alzando mis ojos veré las estrellas, yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. ¿Se sabe la historia del canto? ¿No? Que es la única que se la sabía, ya lo oí cantar. Un hombre, un creyente, medio frío, medio Jonás, se quedó atrapado en el derrumbe de una mina y quedó en un hueco. No le pasó nada, quedó en un hueco y arriba había un agujero en donde se veía la luz del día y se veían las estrellas. Y él dice, aquí en mi aposento miro las estrellas, yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Y ahí pasó 3 días y ahí compuso el canto. A veces Dios nos mete en lugares así para que nosotros podamos clamar a Él. ¿Y qué? ¿Qué cree? Que ese hombre se la pasó ayunando, desde luego, igual que Jonás. Amén. Y ese canto es de bendición para mucha gente, porque fue una inspiración, una unción tremenda. Cuando usted lee el libro de Jonás, hay algo especial ahí. Se encuentra usted el amor de Dios y el Dios de la segunda oportunidad. Nadie somos perfectos, decía el hermano Sergio en la mañana. Nadie, ayer, ¿verdad? Nadie somos perfectos. Y eso tiene razón. Nadie somos perfectos. Todos tenemos a veces altos y bajos. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere irnos perfeccionando para que seamos a la imagen de Jesucristo. Y nos da una oportunidad y nos da otra oportunidad. Amén. Yo estuve enfermo de alta presión hace como 10 años.
De hecho, en el 2000 me enfermé de influenza. Pastoreamos en Ciudad Mendoza, Veracruz. Y entonces, cuando yo fui al hospital, me faltarían unas 2 horas para morirme quizás, si nos hemos tardado. Yo sentía la muerte encima ya, pero cuando llegamos al hospital me pusieron suero, me dejaron ahí. Y bueno, yo no sabía lo que era la influenza, que estuvo de moda 7 años después, pero a mí me dio en el 2000. Y todo lo que no debería de haber hecho, eso hice. Me automediqué y cuando vi, le dije al médico lo que me había tomado, me dijo, más torció la cara así. Ay. Lo que hice, dice, el ácido acetil salicílico es muy agresivo para el estómago. Y yo había tomado ácido acetil salicílico de 500 miligramos y tenía deshecho el estómago con gastritis medicamentosa. Eso me produjo vómito, el vómito me produjo deshidratación, la deshidratación me inflamó el cerebro y nomás faltó un cachito para que me muriera. Terminé con alta presión y duré 3 años enfermo de alta presión. Un día estábamos en Colorado Springs porque de Mendoza nos fuimos para Estados Unidos. Estaba en Colorado Springs en una campaña de un hombre muy famoso allá que se llama Benny Hinn. Y recuerdo que el hombre dijo, suban las sillas de ruedas para que llore el diablo. Y la gente que se había levantado las sillas de ruedas, entonces se quedaron vacías y subieron como 15, 18 sillas de ruedas. Yo estaba mero arriba del estadio, un estadio como de básquetbol. Y cuando subieron las sillas de ruedas, el hombre comenzó a reprender toda enfermedad que venía a su mente. Todo era en inglés, pero recuerdo que dijo diabetes, y cuando dijo high blood pressure, yo dije, eso es mío. Y de ese momento en adelante, algo pasó. No le digo que me fui para atrás así, ay, vi un ángel, ay, no vi nada ni sentí nada. Pero yo sé que el Señor tomó la alta presión en ese momento y se la llevó. ¿Cómo le hace? Para eso es Dios. Pero comencé a notar que cambiaban las cosas. Lo primero era que me desvelaba y siempre acababa con la alta presión. Y ese día me desvelé y no me pasó nada. Y había pasado que había ido a comer pozole con un amigo del trabajo y lo invitamos, era un instituto de África que no tenía familia en Estados Unidos, y lo llevamos a un restaurante mexicano a comer pozole y comimos pozole en la mañana. Bueno, no sé qué es el pozole como del DF, no sé si aquí sea lo mismo. Yo sé que Yucatán es como otro país, pero es México. Y con bastante grasa, y cuando terminamos de comer pozole se fue el hermanito para la noche y yo estaba en el hospital con alta presión, sentía que me moría. Me llevaron al hospital, no me hicieron nada, me tomaron el pulso, espérese tantito, 1 hora, una observación, y ahora si vayas a su casa, no me dieron ni una pastilla. Le digo, ¿cuánto le debo? No, ahorita le llega el recibo por el correo, me dice. Cuando llegó el recibo dije, pues ¿qué me hicieron estos bárbaros? $500, $100, y ni agua me dieron. Nomás me cobraron porque pisé el hospital ahí y yo no les quería pagar, pero al final de cuentas duré 1 año pagándoles el hospital. Y cuando el Señor me sana, al día siguiente fuimos a un cumpleaños y ¿qué creen que tenían de comida? Pues pozole. Tenía que venir la prueba forzosamente, así que me dieron pozole de comer. Y mi esposa, ¿vas a comer? Le digo, sí, voy a comer y aquí voy a comprobar si el Señor me sanó. Así que me comí el pozole, un plato con fe, y el otro pues ya mejor lo dejé ir. Pero me comí el pozole y ¿qué creen? No me pasó nada. Los milagros uno tiene que probarlos. Hace 13 años, en el 2003, estamos en 2013, hace 10 años, perdón, que el Señor me sanó y no ha vuelto la alta presión. No ha vuelto. Ha querido regresar. Mire, cuando Dios lo sana a usted, entonces la enfermedad es como este caído. Venga, hermano. Usted tiene una enfermedad, hermano. Usted tiene una enfermedad. Ahí está la enfermedad. Entonces, cuando el Señor lo sana, el Señor le quita su enfermedad. Pero entonces, usted ya está bien. De tiempo en tiempo, viene el diablo otra vez y le trae los síntomas de la enfermedad. ¿Y qué hace el diablo? Le trae otra vez el paquetito. Tenga, esto es suyo. Es suyo. Y si lo agarra, pues ya lo tiene otra vez. Pero si dice, no, no es mío, es suyo. Tenga, agarra. No. Y usted dice, no. Entonces no lo agarra otra vez. Tienen gracias, hermano. Cuando el Señor me sanó, me quitó todo. Pero estaba un día en Chihuahua, ya habíamos regresado a Estados Unidos 5 años después, y entonces estábamos en el centro de la ciudad y mi esposa me ve la cara, estaba yo blanco como pambazo, bueno, como las sillas pues. Y entonces me dice, ven, Cabín, ¿estás mal? Y digo, no, estoy bien.
estoy bien, pero yo me sentía mal. Sinceramente yo me sentía así como... No podía ya avanzar, no podía subir al autobús. Tuvimos que tomar un taxi. Mi esposa, Benjamín, tómate una pastilla para la alta presión. Le dije, no, Dios me sanó, le dije. Pero no así como ahorita. Le dije, no, Dios me sanó, estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Llegamos a la casa y me decía, tómate la pastilla, Benjamín. Y ella veía que me estaba muriendo delante de sus ojos, literalmente. Tómate la pastilla, desesperada, me dice. Le dije, no, así con el paquetito, no. Dije, Dios me sanó. Y me dice, tómate pues la presión. Y claro, estaba viendo todos los síntomas, los reconocía. Pasamos 3 años igual. Ella me veía la cara y luego decía, estás mal. Y no podía negarlo. Pero esa vez dije, no, el Señor me sanó. Y me sanó, y me sanó, y me sanó. Y me estaba muriendo literalmente con todos los síntomas. Y entonces me dice, tómate la presión. Así con esa autoridad que habla la esposa a veces, Le dije, échame el aparato para acá. Todavía lo conservamos. ¿Cómo se llama esa cosa? Ya se me olvidó el nombre, pero sí sé usarlo. Y me lo pongo y comienzo a checarme la presión con el relojito acá enfrente. Y me checo la presión y entonces mi presión era 120/80. Usted que sabe de presión, sabe que eso es la presión perfecta. 120/80, con todos los síntomas encima. Mi esposa me estaba mirando, yo lo sentía, yo sentía los síntomas y me estaba literalmente casi muriendo, y mi presión era 120/80, o sea, la presión perfecta. ¿Sabe qué era eso? Eso es un engaño del diablo. Y yo dije, estoy sano. Ahí enfrente de mi mesa con todos los síntomas encima, levanté las manos al cielo y le dije, Padre, lo que tú haces, lo haces bien y lo haces perfecto. En unos cuantos minutos todos los síntomas se fueron y yo estaba normal como estoy ahorita. Aleluya. Dios nos da, muchas veces nos da una segunda oportunidad. Aleluya. Este Jonás, Dios le dio una segunda oportunidad. Lo metió a fuerzas en aquel tiempo de ayuno y oración. Y cuando sale de allí, está listo para obedecer al Señor. Está listo. Yo me pasé 3 años enfermo de alta presión y cuando salí de ahí, pues estaba listo ya. Capítulo 3, versos 1 y 2 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. No cambió la orden. Lo mismo le dijo el Señor, levántate y ve a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? Sí, Señor, lo hace igual. ¿Qué quieren? ¿Nínive o ballena? No, Nínive, Señor. Ándele pues, váyase para Nínive, mi hijo. Tiene que hacer caso al final de cuentas, porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros y Él nos da una segunda oportunidad en muchas ocasiones. Este es el caso de Jonás. El caso de Jonás. El caso del rey David, por ejemplo. El rey David, usted sabe la historia. Segunda de Samuel, capítulo 11, capítulo 12. En la época en que salían los reyes a la guerra, David se quedó en su casa. Y un día estaba ahí rascándose el estómago, quizás se levanta a la hora de la tarde en su terraza y dice, what a beautiful lady. Qué dama tan hermosa. Tráigamela. Y la manda a traer el bárbaro. Tenía un montón ahí guardadas, pero quería fuerza la que estaba allá afuera. Y como era el rey, le obedecieron, así que le mandaron a traer a la señora. Y entonces dijeron, ¿quién es? No, pues la esposa de Urías Eteo. Y ese Urías Eteo no era un cualquiera, no era el que barría. Usted encuentra la lista de los valientes de David, y Urías se encuentra entre esos valientes ahí. No era un cualquiera. Y este hombre manda a traer, nomás porque era el rey, y arregla el asunto muy bien, ya. Acabamos el pecado, y cuando le manda a decir la señora, ¿sabes qué? Me quedé embarazada. ¡Santo Dios! Eso no me lo esperaba. ¿Ahora qué hago? Ya sé. Joab, estás en el campo de batalla, mándame Urías, vamos a arreglar este asuntito. Sí, señor rey. Nadie sabía nada. Y manda a traer a Urías, y entonces cuando llega Urías, le dan un presente del rey, y le dicen, vete a tu casa, pues mañana hablamos, tranquilo, vete a tu casa.
Y cuando sale él no se va a su casa, sino que se queda ahí en la puerta. Y al día siguiente dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Que no viniste de camino? ¿Tenías que haberte ido a tu casa? Le dice, no, señor. Dice, mi señor Joab está allá, en el campo. El arca del pacto está allá. Y yo voy a ir a ver. No, no, señor. Por vida tuya que no lo voy a hacer. ¡Qué fidelidad de ese hombre! Aleluya. ¡Qué fidelidad! No voy a ir, le dice. Y dice, ¿cómo le hago ahora? Ah, ya sé, vente, te invito a una fiesta, a un party, y lo emborracha. Y cuando sale, a un borracho, ni aún así se fue. Siguió siendo fiel a lo que él creía, sus convicciones, y ahí se quedó. David arregló el asunto y entonces escribió esta carta. Dice, cuando te llegue la carta, ponlo mero al frente, donde tiran los flecheros, donde están los hombres más feroces, y déjenlo ahí solo para que lo maten. Y cuando llega la carta con Joab pensó luego, pues ¿qué le hizo al rey? No le había hecho nada, no le había hecho nada. Pero el rey David lo mandó matar. Después viene el profeta Natán y le dice, oye rey, fíjate que había un hombre que tenía una corderita, la cuidaba como si fuera su hija, no tenía más, y se dormía con ella y todo, estaba en su casa. ¿Y qué crees? Dice, había otro que tenía muchas corderas. Y entonces vino un hombre de camino al que tenía muchas corderitas y este bárbaro no quiso matar ninguna para darle de comer al que vino de camino con él. Entonces mandó traer la cordera de aquel que tenía solo una. Y la mató. Y David se enoja. ¡Ay! Ese hombre debe pagar 4 tantos. Oh, bien legalista, porque así decía la ley. Tiene que pagar 4 tantos. Y el profeta se voltea y lo mira a la cara y le dice, tú eres ese hombre. Porque tomaste la mujer de Urías Eteo, que nomás tenía una. Dice, tú tenías un montón. Tú eres ese hombre. Y entonces el rey David reconoce su pecado y escribe después el Salmo 51. Y el Salmo 51 dice, contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración de un pecador que ha estado en la presencia de Dios, adorando al Señor, que ha conocido la gloria de Dios, pero que se ha desviado y ahora está reconociendo que necesita del Rey, que está afuera, que necesita una segunda oportunidad. Aleluya. ¿Y sabe qué? Dios se la dio de nuevo. El niño que tuvo esa mujer que se llamaba Betsabé se murió. David ayunó 7 días y al final de cuentas el niño se murió. Se murió. Después dice la Biblia que él consoló a su mujer Betsabé y la mujer se embarazó de nuevo y entonces nació el gran rey Salomón. Dios le dio a David su segunda oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene la segunda oportunidad? Cuando hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento sincero. Jonás se arrepintió. Después del tratito que le dio el Señor, David se arrepintió y reconoció también su pecado. Y Dios le dio esa segunda oportunidad y entonces le dio otro hijo, el rey Salomón. Un hombre de paz, un hombre tranquilo. Dios es un Dios de una segunda oportunidad. Quiero hablarle de Moisés rápidamente también. Moisés, en Éxodo capítulo 32, del verso 15 al 19, nos enseña que Moisés subió al monte y estuvo allá 40 días. Éxodo capítulo 32. Esos 40 días que estuvo Moisés allá, Dios le habló tremendamente y escribió unas tablas de piedra. Si un día usted va a mi casa, el hermano Sergio ya fue a mi casa, tengo ahí los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. No, esos no son por el dedo de Dios. Los 10 mandamientos semejantes a los que el Señor escribió con su dedo están en hebreo. Y cuando lo veo yo me acuerdo este detalle. Dios escribió aquellas tablas de piedra y entonces se las dio a Moisés. Y Moisés bajó con la revelación de la ley en las manos, con los 10 mandamientos. Las tablas eran hechura de Dios y la escritura era escritura por el dedo de Dios. Eran los 10 mandamientos. Pero cuando Moisés baja y escucha las danzas, habían hecho un becerro de oro. Le habían dicho a Aarón, oye, ese Moisés ya se fue, quién sabe dónde estará, se perdió por allá, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces dice, bueno, junten el oro que traen. Y sacaron los zarcillos, los aretes, los joyeles, todo el oro que traían, el oro que el Señor les había dado para la construcción del tabernáculo, lo hicieron un becerro. Y entonces, cuando viene Moisés y ve las danzas, el becerro se enoja
¿Nunca le ha pasado a usted eso? ¡Ay! ¿Y qué hizo? Agarró la Biblia y la botó. Eran las tablas que tenía y las quebró, dice la escritura, al pie del monte, ahí las quebró. Y dice, y las tablas eran hechura de Dios y era escritura de Dios por el dedo de Dios, y aquel bárbaro las quebró. Y sube al monte, y yo escribiré lo que estaba en las tablas primeras que quebraste, le dice el Señor. ¿Qué le estaba diciendo? Moisés, tienes otra oportunidad. Lo voy a volver a hacer de nuevo, Moisés. Pero ahora no va a ser tan gratis. Ahora te va a costar. Ahora tú labras las piedras para que aprendas. Y no nomás eso, sino que tú las vas a cargar. Porque cuando bajó del monte, traía las tablas cargando. ¿Y cuántos saben que no es lo mismo bajar cargando unas maletas pesadas que subir cargando unas maletas pesadas? ¿Cuántos han ido a las pirámides de Teotihuacán o Chichén Itzá? Y los escalones de subida está muy difícil de bajar, está más fácil, ¿verdad? Más iba cargando su bebé. Pues Moisés tuvo que labrar las piedras y cargarlas y subir al monte. No estaban tan bonitas como las que había hecho Dios, desde luego, pero él tuvo que pagar su precio. Dios le dio la segunda oportunidad a Moisés. Muchas veces nosotros tenemos que pagar un precio también, cuando Dios nos vuelve a hablar otra vez y nos da esa segunda oportunidad. Pero Dios dice, voy a volver a escribir lo mismo en tu corazón, en la tabla de tu corazón, porque te he llamado para que me sirvas. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. A veces se detiene nomás un tiempo, cuando caemos, cuando fallamos, se detiene, pero el Señor dice, voy a cumplir mi propósito en ti. Aleluya. Moisés recibió su segunda oportunidad. El apóstol Pedro, ¿cuántos saben del apóstol Pedro? Estaban todos reunidos la noche que el Señor fue entregado, cuando estaba en la Santa Cena, y entonces el Señor le decía que me van a entregar y me van a matar, y Pedro le decía, no Señor, yo contigo hasta la muerte. Y el Señor le dice, ¿sí? Dice, esta noche antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Dice Pedro, no Señor, yo hasta que me maten, no, yo. Y todos decían lo mismo, pero Pedro era el que iba adelante primero. Y cuando sucede lo que sucede, entonces Pedro niega al Señor. Se acerca una señora y le dice, ¿tú también estabas allá en el huerto? Y dice, no, yo no era, no lo conozco. Sí, cómo no, hasta la manera en que hablas es diferente. Dice, no, yo no. Y comienza a hablar palabrotas y serpientes y todo eso. Y entonces cuando canta el gallo, y Pedro había negado al Señor 3 veces, está mirándolo el Señor por allá, sí, lo alcanza a mirar, porque a Jesús saberlo, como diciéndole, te lo dije, Pedro. Y sale y llora tremendamente. Cuando Jesús resucita, entonces manda el ángel y le dice a las mujeres, vayan y digan a los discípulos, dice, y a Pedro, aclara Marcos, y a Pedro también, porque Pedro se sentía desechado por haber negado al Señor. Pero la escritura dice en el libro de Eclesiastés, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y si estaba entre los vivos, tenía esperanza todavía. Así que ese Pedro recibió su segunda oportunidad también. El Señor se le apareció personalmente de nuevo, pero como que no entendía. Pero en San Juan capítulo 21, al final de San Juan capítulo 21, se les vuelve a aparecer antes de irse el Señor, y entonces comienza el Señor a hablarles. Estaban pescando toda la noche y no pescaron nada. Y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le dice, no, echen la red al otro lado. Y la echan y wow, un montón de peces. Y cuando pasa eso fue el primer milagro que hizo el Señor cuando comenzó el ministerio, hacía 3 años y cachito. Y entonces Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Pedro dice, sí, es cierto. Y se avienta al mar, y cuando llega el Pedro primero a la orilla, el Señor ya tenía ahí comida, un pescado, la brasa, bien lindo. Y comen con él. Y entonces el Señor lo comienza a llamar, ven para acá, Pedro. Y le comienza a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le dice, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me amas? Eso dice en español, pero en el texto griego no dice eso. En el texto griego dice un poquito diferente. Hay 2 verbos, que es el ágape y el fileos, y los 2 se utilizan en ese pasaje.
Y cuando el Señor le habla a Pedro, el ágape es el amor de Dios, es el amor más santo. El fileos es el amor humano. El fileos es el fileos. Ese fileos es el amor con que una madre puede amar a su hijo. Pero la Biblia dice que las madres piadosas se comieron a sus hijos en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entonces no es un amor tan grande como el amor de Dios, que todo lo da, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor ágape nace en el corazón de Dios. Ahora déjeme le explico. Cuando el Señor le dice a Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le está diciendo, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo con amor fileos, nada más. No llego a tanto, nomás hasta aquí. Aún así el Señor le dice, pastorea mis ovejas, mis corderos. Y la segunda vez le dice, Simón hijo de Jonás, ¿me amas con amor ágape? Hasta acá quiero que llegues. Y él le dice, Señor, tú sabes que te amo con amor fileos, nomás hasta aquí. Y la tercera vez el Señor le dice, Simón hijo de Jonás, ¿me amas con amor fileos? Y Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me amas con amor fileos? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo con amor fileos. Pero Jesús se bajó a su nivel para llevarlo a donde Él quería llevarlo y sanar su corazón. Y le vuelve a decir otra vez, apacienta mis ovejas. Y luego le profetiza, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Y esto dijo de con qué muerte iba a glorificar al Señor. Y Pedro, la historia dice que murió crucificado. Ahí está la segunda oportunidad para el apóstol Pedro. ¿Qué fue la diferencia del apóstol Pedro en los evangelios y el apóstol Pedro en el libro de los Hechos? Dios le dio una segunda oportunidad a él. Y en el libro de los Hechos, Pedro había sido lleno del Espíritu Santo y se pudo parar a predicarle a miles de gentes. Y en su primer mensaje se convirtieron, ¿qué? 3,000, y en el segundo se convirtieron 5,000. Había algo diferente en aquel hombre, no tenía miedo ya. Amén. El Señor lo había sanado, el Señor lo había restaurado, el Señor le había dado una segunda oportunidad, aleluya. Y él la aprovechó definitivamente. Nosotros tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades, hermano o hermana, que el Señor nos da. Las oportunidades que el Señor nos da. El profeta Abraham, Dios le dio otra oportunidad también. Dice usted, pero si Abraham era el padre de la fe. Vea conmigo Génesis capítulo 16, verá. Génesis capítulo 16. El versículo 16. Dice la escritura, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y luego el 17:1 que dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 99 para 86, ¿cuántos años son? 99 en el 17 y 86, eran 13 años, más el tiempo de embarazo fueron 14 años. Abraham, Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, pero él se creyó de lo que su mujer le decía. Las tradiciones eran diferentes entre ellos. Entonces se les hizo que se tardaba mucho el Señor y no pudieron esperar. Y entonces Sara le dice a Abraham, Abraham, mira que Dios no nos ha dado hijos, pero aquí está mi sierva. Dice, te la doy para que te cases con ella y entonces los hijos que ella tenga pues van a ser como si fueran míos. Y dice Abraham, bueno mujer, pues como tú digas. Y dicen allá en Chihuahua, aquí le dan pan que llora, ¿verdad? Y al final de cuentas, el hombre le hizo caso, pobrecita mi esposita, ¿verdad? Pero él no tenía que haber hecho caso, porque Dios ya le había prometido una cosa. Ahora, cuando nació Ismael, para cuando Dios le habla otra vez a Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué Dios le dice anda delante de mí? Porque se había apartado de lo que Dios le había dicho. Y sé perfecto. ¿Por qué le dice eso? Porque no habían dado perfecto, desde luego. Quiero decirle esto, pasaron 14 años
14 años sin que Dios le hablara a Abraham. 14 años pasaron sin que Dios le hablara a Abraham. Yo no aguantaría, yo creo, ni un día, de verdad. Pero fueron 14 años que Dios no le habló a Abraham. Y cuando le vuelve a hablar otra vez, le está diciendo: Abraham, te voy a dar otra oportunidad. Porque la primera, esa no era mi voluntad. Y nació Ismael y tenemos el conflicto árabe-israelí hasta ahora. ¿Por qué? La voluntad perfecta de Dios era que naciera Isaac. En Isaac te será llamada descendencia, dice la Escritura. Entonces Dios le da a Abraham esa segunda oportunidad. Pero pasaron 14 años sin que Dios le hablara. ¿Está entendiendo la tragedia, lo terrible? Aleluya. Dios le da a toda la humanidad una segunda oportunidad. Con Adán y Cristo. Adán tuvo su oportunidad. ¿Pero qué hizo Adán? Adán perdió todo por hacerle caso a la señora. Por creído. Porque Eva ya había comido el fruto, pero cuando le trajo a Adán, pues lo engañó. Porque ella ya estaba engañada. Un engañado engaña a otro. Dice: mira, no pasó nada, cómete también el fruto. Y él dice: ay, sí, a ver. Cuando Adán comió, se fueron abiertos los ojos de ambos. Dios los llama otra vez y les da otra oportunidad. Y nos da otra oportunidad a través de Cristo Jesús. Aleluya. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Ahora, yo quiero enseñarles sobre estos puntos que vimos. Estoy yéndome rápido, yo sé que es tarde. ¿Cuántos tienen sueño? Qué bueno. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen hambre? Eso, David. Gloria a Dios. Amén, hermano. Ponga atención en esto. ¿Por qué causa cayeron estas personas de las que le acabo de hablar así rápidamente? ¿Por qué causa cayeron? ¿Sabe por qué? Veamos el primero que vimos, Jonás. ¿Por qué causa cayó Jonás y tuvo que recibir esa segunda oportunidad? Jonás fue por egoísta, fue por desobediente, fue por falto de amor. Cuando Dios le dijo: ve a aquel lugar y predica a Nínive, dijo: no, yo a Nínive, que se mueran. Desobediente, por falta de amor, por egoísta, por no querer compartir la bendición de Dios con aquella gente. Eran los enemigos, y la Escritura dice que amaremos a nuestros enemigos. Pero Dios lo llamó y le dice: ve para allá. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Muchas veces el Señor nos dice: háblale a tu vecino. Y no me cae recuerdo. A veces somos como Jonás, que no queremos compartir con la gente la bendición de Dios. Y Dios nos da otra oportunidad, y otra oportunidad, y otra oportunidad, porque Dios quiere tener misericordia de aquella gente. Así que no seamos como Jonás, egoístas. Moisés cuando bajó del monte y vio a aquella gente que estaba entregada a la idolatría, ¿qué hizo? Agarró las tablas y las quebró al pie del monte. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema de Moisés? Dígame, ¿cuál fue? La ira, dice el hermano. Fue la ira, el enojo, la ira, la desobediencia. ¿Sabe cuál fue el problema de Moisés? El problema de mucha gente en la iglesia hoy en día, y que dice que ya no viene a la iglesia, que avienta la Biblia por un lado. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando Moisés vio aquello, vio las danzas, él se enojó. Se enojó. ¿Qué fue lo que pasó? Él vio el pecado de los demás. Lo miró y no pudo tener misericordia de ellos. Y a veces nos enojamos nosotros de la misma manera cuando vemos que una persona que va a la iglesia y que hasta cante la alabanza, o que danza, o que esto, que lo otro, que predica, y eso que era cristiano, y eso que es cristiano, pues no eran siervos de Dios todos aquellos que estaban adorando el becerro. Acababan de escuchar la voz de Dios desde el monte que decía: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La habían escuchado. Por un oído les entró y por otro les salió. Y cuando Moisés baja y ve a aquella gente,
se enojó por mirar el pecado de otros. ¿Sabe una cosa? Cuando la gente peca dentro de la iglesia, uno no tiene que estarle criticando, juzgando, tiene que perdonarlo y tiene que orar por él. Yo viajo por algunos lugares en México y en Estados Unidos, y ¿sabe qué? He visto muchas cosas. He visto pastores, he visto gente de la iglesia, he visto gente que ha caído en fornicación, en adulterio, en robo, en X. Digo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Y no tenemos más que orar por ellos, porque si nos ponemos a criticarlos en lo que nosotros juzgamos y criticamos, lo mismo vamos a caer nosotros también. Eso es una ley espiritual. Así que tengamos cuidado. Ese fue el problema de Moisés. En lugar de hincarse y orar, interceder por ellos y decir, Señor, ten misericordia, aquí dejo las tablas, Señor, porque es tu palabra, pero me hinco y ten misericordia de ellos, Señor, ten misericordia, ten misericordia. No, la agarró contra Dios primero y contra la Biblia. Y la gente que hace, ya no, esto no sirve, dejo de leer la Biblia porque mira, y eso que era el líder de la iglesia, y eso que le cantaba, no, hermano, ¿sabe una cosa que le he dicho a la gente cuando llega a veces a la iglesia así? ¿Que has llegado? Porque se alejaron del Señor. Y ahorita tenemos personas en la iglesia en Querétaro que se alejaron del Señor, pero que no tienen paz porque no hay paz para los malos, dice el libro de Isaías. Se alejaron y están regresando otra vez. Regresando otra vez. No, es que el pastor, es que esto, que el otro, que aquí, que allá, lo que pasó. ¿Sí? ¿Y mi Cristo qué culpa tiene? Hasta que terminan carbonizados, terminan calcinados. Como mártires para el Señor. Enfrentar la muerte por causa de Cristo ha sido algo que la iglesia ha enfrentado en todas las edades. Los cristianos del primer siglo se enfrentaron a Nerón y los ponían en el Coliseo romano y los ponían de antorchas en los jardines de Nerón y los mataban literalmente. Por eso están las catacumbas en Roma todavía. Le preguntaba una hermana que ya falleció, cuando era niña, le preguntaba a su papá, decía la hermana Connie Tambul, le decía, papá, ¿duele mucho morirse? Y el papá le dio un ejemplo, le dijo, mija, ¿cuándo te doy el boleto para subirte al tren? ¿Cuándo vamos a viajar? ¿Cuando estamos en la casa o cuando te vas a subir al tren? Y entonces la niña le dice, cuando me voy a subir al tren. Y le dice el papá, de la misma manera, mija, cuando llegue el día de la muerte, Dios te dará el boleto, lo que necesitas para subirte al tren de la muerte, para pasar de este mundo al siguiente. No tenga miedo, que si viene persecución en México, Dios nos dará el boleto. Mucha gente ha soñado persecución en México, ha profetizado. Ahora, hay persecución. Los hermanos en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, muchos. Eso no sale. Pero la matanza de Chenaló famosa, eran cristianos, hermanos nuestros. Los mataron por eso. Aleluya. No tenga miedo. Voltea al que está sobre él y dígale, no tenga miedo. Cuenta la historia de una joven que la estaban quemando en la hoguera. Y el cristiano en los últimos momentos de su vida muchas veces ven ángeles o al mismo Señor Jesús. Y dicen que aquella muchacha le dijo al que lo estaba quemando, al que la estaba quemando, le dijo, aviva el fuego, que mi Cristo me espera. Métele más nombre porque mi Cristo ya me está esperando. Pedro tuvo miedo de morirse. Tuvo miedo, pero Dios lo guardó, lo fortaleció y terminó su vida como el Señor le prometió. Extenderás tus brazos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, por favor, hermano. Pero el Señor me lo quitó. Adán. ¿Por qué cayó Adán y se comió el fruto prohibido? ¿Sabe por qué? Adán cayó por confiado, por no examinar lo que le estaban diciendo a la luz de la palabra. Óigame esto bien. No examinar lo que le estaban diciendo a la luz de la palabra. Eva vino y le dijo, come.
Y él tenía la palabra de Dios que le había dicho: no comas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comas. Esa era toda la palabra que tenía. Pero cuando viene su mujer y le dice: sí, come, todo está bien, entonces él creyó aquella falsa doctrina, creyó aquella enseñanza y no lo examinó a la luz de la palabra que tenía, de la revelación de Dios que tenía. No lo examinó. Entonces fue por eso que cayó. ¿Por qué? Por confiado. Por confiado. Cuando yo he sido pastor, yo le digo a la gente siempre: Sergio, mi esposa se han de acordar, usted tiene el derecho de decirme a mí, hermano Benjamín, ¿dónde dice eso lo que me está diciendo en la Biblia? Usted tiene el derecho de decirme: pastor, eso no es cierto. ¿Dónde dice capítulo y versículo? ¿Por qué? Porque es su vida la que está en juego, es su alma la que está en juego. Si usted se cree todo lo que predican de acá del púlpito, usted tiene que examinarlo todo, retenerlo, bueno, y examinarlo todo con la palabra. Todo tiene que examinarlo, no como los pajaritos que nomás están, todos se comen. No, dice la Escritura que la gente debería examinar las cosas, a ver si era cierto lo que le estaban diciendo. Por eso el creyente tiene que conocer la palabra. Es una tristeza que a veces llego a iglesias en que la gente ya no está llorando. ¿Dónde están? No, pues se fueron con los testigos sin Jehová. Yo estuve en una iglesia en donde un hombre que vivía ahí cerca me cortaba el pelo y era testigo de esos. Y entonces, un día en la iglesia, viendo los libros, porque tenía muchos años de iglesia, y me encontré el nombre de mi peluquero ahí, que era miembro de la iglesia. Y dije: ¿aquí qué pasó? ¿Qué hace allá ahora con la competencia? Y pregunté y me dijeron: sí, él asistía aquí, su mamá y su papá, y él tocaba la guitarra ahí en la iglesia, dirigía la alabanza. Y ahora, ¿qué hace allá con los testigos de Jehová? Y un día que me estaba cortando el pelo le pregunté: oye, hermano, ¿qué pasó? Explícame, ¿por qué? ¿Y sabe qué me dijo? Dice: no me supieron explicar la doctrina de la Trinidad. Y dije: santo Dios, ya estaba metido hasta en la doctrina esa que les comento. Por no examinar las cosas a la luz de la palabra, por confiado. El creyente tiene que ser un creyente de la palabra. Este libro es el que nos va a llevar a la eternidad. Lo que dice ahí. Cuando estaba en el instituto bíblico, había una muchacha que profetizaba, y entonces ella profetizaba y decía: póstrense, póstrense, con un idioma, y la interpretación era que se postren, pero el postrarse es así como tirarse de panza. Y todos andábamos vestidos así como yo estoy ahorita, de azul y blanco. ¿Se imagina cómo quedábamos? Si me tiro ahorita así, no me tiro, nomás imagínenselo cómo quedó. Y entonces los compañeros de la escuela se tiraban, pero algo acá no me daba paz a mí, porque el espíritu no chocaba. Y entonces un día, bueno, estábamos en el instituto, y dice un muchacho, se acerca a mí, me toca y me dice: Benjamín, solo faltas tú, estás impidiendo la bendición. Y yo volteo y todos estaban tirados de panza así, nomás incluyendo mi esposa que estaba ahí conmigo en el instituto también. Y yo me tiré también, dije: total, pues aquí no nos ve nadie fuera del instituto. Me tiro, yo recibí mi bendición, gloria a Dios. Pero fuimos a una iglesia en donde estábamos haciendo campaña y venía gente inconversa, y la hermanita quiso hacer lo mismo ahí también, y dije: no, aquí no. Y estaba yo afuera, yo no era lleno del Espíritu Santo, pero algo me decía que no estaba bien, y ella estaba en medio de la iglesia y tirada así, postrada, y decía: póstrense, póstrense. Y la gente pues la veía así como cosa rara, y varios de los compañeros, entre ellos mi esposa, ahí tirados también de panza junto con ella. Y cuando está profetizando aquella mujer, dice: te saqué de la basura, te saqué de no sé, del muladar, y te hice sentar entre los príncipes de mi pueblo. Y viene una palabra a mi mente de Santiago que dice: y sin reproche. Y agarré aquella palabra, y agarré mi Biblia, y me metí, y estaba tirada así en el suelo, y le puse la mano en la frente, y me agaché hasta donde estaba, y le dije: levántese en el nombre de Jesús. Y no quería. Levántese en el nombre de Jesús, levántese en el nombre de Jesús. Y se tuvo que sujetar y se enderezó. Ya cuando se enderezó, se sentó, entonces me salí. Yo dije, salí con mi Biblia. Era una iglesia pequeñita. Salí con mi Biblia hacia afuera, recuerdo que brillaban las estrellas, y abracé mi Biblia con todas mis fuerzas. Y volteé hacia arriba y le dije: Padre, si me salgo de aquí,
me voy a perder. Si me salgo de aquí, me voy a perder. Y aprendí, bájale poquito, amigo, por favor. Aprendí que si me salgo de aquí, me voy a perder. Adán, eso fue lo que le pasó. Se salió de la palabra. Se confió todo lo que le dijo la esposa. La palabra que está sobre todo es la palabra de Dios. Sobre todo es la palabra de Dios. Sea quien sea. Sea quien sea. Aleluya. Usted tiene que conocer la palabra. Usted tiene que meterse en la palabra. Usted tiene que conocerla a fondo, para que nadie lo engañe. Llegan ahí de dos en dos a la casa y tocan. Oiga, ¿no quieres seguir? Unos vestidos así como yo, con corbatita, van de dos en dos y llegan ahí para tocar, para repartir un librito, para darle esto, para darle lo otro. ¿Y sabe qué? Es una tristeza, pero mucha gente que viene a las iglesias después se va para aquellas sectas. ¿Por qué? Por no conocer la palabra. Dice la Escritura: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. David cayó por ocioso. Por ocioso. ¿Por qué? Por ocioso. Era el tiempo que tenía que estar en la guerra y se quedó ahí de ocioso el rey David. Aleluya. Abraham cayó. ¿Sabe por qué? Por seguir las tradiciones. Igual que Adán, por estar escuchando otra cosa que no era lo que Dios le había dicho, y por seguir sus tradiciones que había entre ellos. Hermano mío, Dios nos da una segunda oportunidad, porque Dios es Dios bueno y misericordioso, pero nosotros tenemos que ser sabios, porque solo tenemos una vida y solo tenemos un alma. Y la Escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Me encanta alabar al Señor, me encanta danzar a veces. Ahora ya después de los 50 ya no danzo mucho, pero me gusta alabar al Señor. Pero me gusta sentarme y escuchar un predicador que se basa en la palabra del Señor, que me va a enseñar algo, y que yo puedo checarlo, todo lo que me está diciendo con la Escritura, porque eso me va a bendecir. Eso me va a dar fortaleza, eso me va a dar crecimiento, eso me va a guiar en el camino del Señor. Aleluya. Oro por la gente casi siempre. Padre, dales hambre y sed de tu palabra. Hambre y sed de tu palabra, Señor. Y espíritu de oración. Porque si el creyente no lee la Biblia, no se llena de la palabra, tarde que temprano el enemigo lo va a zarandear. Tarde que temprano el diablo va a venir con una falsa doctrina. Acabo de estar en Salt Lake City, Utah. Está un templo grandísimo ahí de los mormones, el principal que tienen ahorita. No es el primero, pero el principal. El iniciador de ellos, José Smith, duró 20 años predicando. De los 18 a los 38, 20 años. A los 38 años lo mataron. A los 20 años de haber iniciado. Y lo mataron al hombre por adúltero. Pero lo que sembró, ahí sigue todavía. Y están en todo el mundo. 1927 salió un hombre de Monterrey llamado Aarón Joaquín. Y fue con rumbo a Guadalajara. Inició una secta que se llama La Luz del Mundo. Están actualmente en todo el mundo. Tienen templos preciosos. Son doctrinas solo Jesús. Y literalmente adoran a aquel hombre. Literalmente lo adoran al hijo de Aarón Joaquín. Se llama Samuel Joaquín. Y la gente lo sigue como si fuera Dios, literalmente. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, hermano. Póngase de pie, por favor. Dios nos está dando muchas oportunidades. Pero si no metemos este libro en nuestra cabeza y en nuestro corazón, vamos a ser
pasto para el enemigo.